Hoy vamos a hablar de la madurez espiritual. Empecemos por entender que la madurez espiritual es el estado normal para todos y cada uno de los creyentes, el estado normal de desarrollo y crecimiento después de la salvación. Estamos diciendo aquí que no es para unos pocos, esto no es la obligación solamente del pastor, de los ancianos, de los líderes en la iglesia, sino que cada creyente va a pasar normalmente, si es que colabora en esa parte, por el proceso. Primero empieza la salvación y después continúa la madurez o la santificación, que es la transformación del creyente hacia la imagen del Señor Jesucristo. Por eso, entendamos que la madurez se trata de que todos seamos más como nuestro Señor Jesucristo, trabajando en ello cada día con el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Madurez es todo lo que produce Dios en el que le cree y trabaja con Él. Muy importante esta definición, porque aquí coloca la responsabilidad de Dios como es Él el que produce la madurez, pero coloca nuestra responsabilidad a su lado, que es la de creer en el poder de Dios, confiar en Él y permitir que Él trabaje en nosotros. Ese es nuestro trabajo. Lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, o los pámpanos, dice en Reina Valera del 60. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El Señor nos enseña en esta palabra que Él es algo así como la figura de una mata de vid que produce uvas. El sarmiento son las ramitas que salen de los troncos principales de las cuales se van a desprender las uvas. El sarmiento lo único que tiene que hacer es permitir que la savia pase desde el tronco principal hasta el final de ese sarmiento para que se produzca el fruto, la uva. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Esto es un proceso normal y corriente, así como veíamos ayer que el niño pasa por una fase de desarrollo y va incrementando sus funciones desde el gateo a caminar, a hablar y después a estudiar y convertirse en profesional. La vida cristiana es exactamente igual. El problema es que es muy difícil trancar el crecimiento físico, aunque se puede, pero es muy fácil trancar el crecimiento espiritual, con el no entendimiento, con la no obediencia, la no rendición a las cosas de Dios. El cristiano se puede estancar en una fase muy primordial del desarrollo y quedarse inmaduro por muchísimo tiempo y de pronto hasta por toda la vida. Por eso el Señor dice, el que permanece en mí, lo cual nos está enseñando o recordando que se trata de andar con Cristo en todo momento y para todo lugar, hablando con Él, oyendo su palabra, escuchando lo que tiene que decirnos desde el corazón y permitirle que Él esté viviendo en nosotros viviendo en Él y Él en nosotros. Es lo que dice, que permanece en el sentido de mantenerse, no un rato sí y al siguiente ya no. Me congrego 2 meses y dejo de congregarme 6. Ese es el resultado de el no entendimiento y eso produce la inmadurez, el estancamiento. Por eso vemos tanto cristiano dando tumbos y sin dar lo que vamos a ver a continuación más adelante como frutos de esa madurez. Porque el Señor enseña, separados de mí nada pueden hacer. Es decir, si yo no tengo mi vida permanentemente, diariamente, en todo instante, unida a Cristo, y eso es a través de la palabra, a través de la comunión, a través de la congregación, a través del hablar con el Señor y de entregarle mis cargas. Es todo el día. Entonces, el objetivo
es ser como Cristo. Ese es el objetivo de la madurez. Ningún otro, ser como Cristo. Lo dice la palabra, vamos a ver si es cierto. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció el Padre, a los que vio con el corazón, conforme el corazón de Dios, a esos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, eso no es invención de ningún pastor. Es el plan de Dios para ti y para mí. Predestinados, si es que en verdad somos salvos, a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conclusión, la madurez del creyente es algo que está en el corazón de Dios, es un plan de Dios para ti, con el propósito no de molestarte, sino de bendecirte. Con la madurez vas a recibir una cantidad de cosas que antes no comprendías. Lo dice también Gálatas 4:19. Hijos míos, o hijitos míos, dice en Reina Valera del 60, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Aquí está hablando Pablo, dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, de acuerdo a lo que decía allá arriba, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo cual nos está indicando que la madurez del creyente también está en el corazón del pastor verdadero. ¿Y esto por qué? Porque ayer veíamos que el deseo de todo padre biológico es ver a su hijito desarrollarse y crecer y madurar. No que se estanque antes de empezar a caminar y nunca camine. Eso produce dolor en el corazón del verdadero Padre. El Padre Celestial quiere desarrollar en nosotros esa madurez. Y el Padre espiritual, el pastor que el Señor pone para conducir a la iglesia, tiene el mismo sentir del Dios el Padre. Segunda de Corintios 3:18. ¿Cómo se produce entonces esa madurez? Aquí vamos a ver un resumen. Pero todos nosotros, todos los creyentes que han nacido de nuevo, con el rostro descubierto, o sea, con sinceridad. Ahí tú tienes que ponerte la mano en el corazón. Si tú miras hacia Dios con el rostro descubierto es porque quieres ver el rostro de Dios, lo cual se traduce como que tu corazón está buscando en sinceridad a Dios. Porque si estás buscando de Dios en otras formas, es mejor que no estés en una iglesia. La iglesia cristiana tiene la función de formar maduros. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, el modelo del creyente se llama Jesucristo. Yo contemplo al Señor y su gloria como en un espejo porque todavía no lo puedo mirar cara a cara. Me toca verlo un poco borroso porque estoy en un reino limitado por tiempo, espacio y materia. Cuando llegue al reino celestial, pues ya voy a estar viendo su gloria directamente. Vemos como en un espejo, y también el espejo es la palabra del Señor. Allí vemos la gloria del Señor. Y a través de ver esa gloria es que estamos siendo transformados, continúa el versículo, siendo transformados. Hermano, el propósito de Dios es transformarte. Tú no te puedes quedar como estabas hace ni siquiera un mes, muchísimo menos como estabas hace un año. Tienes que haber evolucionado, haber crecido, haber madurado. Estamos siendo transformados al contemplar la gloria de Dios en la iglesia, en la palabra y en la comunión con Dios, en la misma imagen ¿de quién? De Jesucristo, de gloria en gloria, ya lo explico más adelante, como por el Señor, el Espíritu. Él es el que produce la transformación, Él es el que nos recuerda la imagen del Señor Jesucristo, Él es el que trabaja en nosotros para llevarnos a eso, porque estamos hablando de una obra que es sobrenatural, que es milagrosa, que es espiritual. El hombre no puede hacer nada de eso, tiene que ser Dios, que es sobrenatural y espiritual, el que produce la transformación. Pero el hombre está en la obligación de decirle: Señor, amén, haz en mí como tú quieres. Quedamos pendientes de cómo es esa transformación
en su misma imagen de gloria en gloria. Eso nos lo explica 2 Corintios 4:16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, no echamos atrás, no nos devolvemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nos vamos cansando, nos vamos envejeciendo, a veces estamos agotados espiritualmente. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y esto es por fe. A veces no podemos sentir bien al hombre interior. No podemos saber que está en vigor, está lleno de la energía de Dios. Entonces en nuestra carne nos sentimos decaídos y pensamos que ese es nuestro estado. Y no es el estado real, es un estado sensual. Pero por fe sabemos que el hombre interior está siendo renovado. Yo no soy el mismo interiormente que era ayer. El Señor algo ha hecho en mí. Si yo me he acercado a Dios, algo tiene que pasar siempre. 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahí está, cómo era esa transformación de gloria en gloria. Miren lo que hace la palabra. La palabra eleva la aflicción tuya, la tribulación que tú tienes, la enfermedad, la congoja, la batalla que los demás están ocasionando en ti y que Satanás está también trayendo continuamente. La palabra lo llama aflicción leve. ¿Por qué leve? Porque no estamos en el infierno. Gracias a Dios. No es el infierno. Es momentáneo. Esta aflicción leve y pasajera es la que produce un eterno peso de gloria. El cristiano maduro empieza a ver cada problema y cada situación dolorosa como una bendición, porque esa tribulación es la que lo va a enseñar, lo va a fortalecer, le va a dar sabiduría, más paciencia, más comprensión, más tolerancia y más revelación de la palabra. Entonces recibe gloria sobre gloria, porque esa es la gloria de Jesucristo. En el capítulo 1 de Juan dice, vimos su gloria. Y gloria sobre gloria, eterno peso de gloria, tribulación tras tribulación. 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué tantos cristianos se equivocan y se creen que están completamente derrotados y aplastados? Porque están mirando las cosas que se ven, la apariencia, están mirando este mundo, están mirando hacia abajo. Hay que ver las que no se ven, que son las que están arriba, las del cielo, las sobrenaturales, las que revela la palabra, las que descubrimos cuando nos congregamos, las que descubrimos cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos en comunión con Jesucristo. Es muy diferente. Entonces el creyente inmaduro se siente mal, se aparta porque piensa que ese es su estado real y está cada vez peor. El creyente maduro tiene un choque, un problema, una situación dolorosa, pero él sabe que el Señor está obrando, entonces espera pacientemente y sale fortalecido, renovado, lleno de más esperanza, lleno de más comunión con el Señor y transformado. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, o sea, las de la fe. Por eso dice que por fe andamos, no por vista. Conclusión hasta aquí, la madurez es un acto de fe. Si tú quieres madurar rápidamente, tienes que desarrollar tu fe. Tienes que decidir creer. Pero si quieres estar atrofiado toda la vida, entonces síguete guiando por las impresiones sensuales, por lo que te duele en el cuerpo, el hombro, la rodilla, la cabeza, te duele el corazón, los golpes que recibes del mundo. Conduélete de eso y verás que no creces. Estás enfocado en el mundo. Debemos dejar que el Espíritu nos enseñe, nos discipline, se manifieste en nosotros y camine a nuestro lado. Eso se llama obediencia. Entonces, maduro cada día está más pegado al Señor. Debemos aprender mediante el sistema de prueba y error. No te dé miedo ensayar las cosas con el Señor. Si caes en un error y tu intención es sana, dile: Señor, me equivoqué, ayúdame, sácame de aquí y enséñame cómo es.
Perfecto. Así es como aprendemos si tenemos este don o el otro, o si el fruto ya está desarrollado, es como aprendemos si podemos orar para sanidad por un hermano. Prueba y error. Aprendemos por el Espíritu Santo a orar cada vez mejor. Aprendemos el arrepentimiento sincero, cosa que el inmaduro no tiene. El inmaduro parece como un gatico, todo lo tapa. Sale corriendo rápidamente para que no le detecten que acaba de hacer una tontería. Aprendemos de los temores también. Cuando descubrimos que los temores no nos hacen maduros, no nos hacen mejorar, pero que sí son una fuente de aprendizaje. Y aprendemos con las pruebas del corazón. Pero además debemos creer en el poder de Dios para llenarnos de su espíritu y empezar a trabajar con el alma. Hermanos, es hora de sacudirnos. Como creyentes no podemos quedarnos quietos. Sacude de ti la inmovilidad espiritual, la indolencia y la pereza. Sacúdela, si es que en realidad quieres crecer en el Señor. Porque yo voy a creer que el que quiere crecer es el verdadero Hijo de Dios, pero el que se quiere mantener en un estado de apatía, de abandono, de miseria moral, para mí ese nunca ha conocido al Señor realmente, nunca se ha convertido. Porque una cosa que el Señor, y lo vamos a ver más adelante, produce en el corazón es el deseo de agradar a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir por encima de los sentimientos y de los sentidos, o sea, de las cosas de cada día. Señor, que yo no me quede anclado con las cosas que me dicen, con las que me hacen, sino que pueda creer en tu palabra. Recuérdame tu palabra cuando me están insultando. Amén, Señor. Ya descubrí una forma nueva de enfrentar la vida. Esto es una disciplina difícil para la vida cristiana porque hay que aprenderla día con día, hasta que han pasado unos cuantos meses y a veces unos años y uno descubre que sí está creciendo. Por lo tanto, debemos mantener nuestra fe en Dios, en Cristo. Y sabemos que sin tener en cuenta cómo nos sintamos, todo está bien, porque proviene de Dios y porque Dios sabe lo que está haciendo. Los cristianos maduros saben por qué están aquí, conocen el propósito de Dios para sus vidas y por lo tanto tienen una meta. Yo no sé si esto es muy importante, desde mi punto de vista sí. Yo detecto fácilmente un cristiano inmaduro cuando veo que no tiene claro para dónde va, su meta, qué es lo que va a hacer. Parece que su meta es solamente sentarse cada domingo en una silla y eso es todo. Ese cristiano, grave. Los cristianos espirituales tienen una vida de trabajo, estudio, leer la palabra, reunirse con el Señor y crecer. No contemplan el mundo como un parque de diversiones, sino como un campo de batalla. ¿Por qué se dice esto? Porque algunos cristianos todavía van a la iglesia como ir a un club social. A ver, ¿a quién conocen? Por favor. Y un verdadero cristiano emplea toda la Biblia. Esto no les va a gustar a algunos, pero ¿qué hacemos? Si viven de un devocional diario, basado en pasajes que alguien seleccionó, les advierto que eso no es suficiente. Es toda la Biblia, entera. No digo que esos libros, que esos devocionales no sean de ayuda, claro que son ayuda, a veces motivan muchísimo, pero después del devocional hay que ir a la palabra completa, que es donde se nos muestra el plan de Dios para nosotros. Lea toda la Biblia, es el consejo para el recién llegado. Lea cada versículo y que no le falte ni uno. Un cristiano espiritual es una persona que va creciendo en Dios a través de la lectura de la palabra. Como es maduro, crece en el espíritu y por lo tanto tenemos que pedirle a Dios que nos haga cristianos maduros. Vamos a ver unas señales de madurez cristiana. En la Biblia hay incontables, muchísimos, numerosos pasajes que hablan de que debemos vivir entregando nuestra vida a Dios.
Señales de crecimiento espiritual. Primero, la madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos. Lo explica la palabra, Efesios 1:18. Mi oración, dice Pablo a los Efesios, es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Es lo que estoy orando aquí por todos los que oyen esta palabra y este audio. Sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, ¿cómo tomamos esto? Entonces, el cristiano maduro ya ha sido iluminado, ya ha entendido a través de su estudio de Apocalipsis, de su estudio de Daniel, de su estudio de Proverbios, que él ha sido llamado a una gran comisión espiritual y que por tanto le ha sido dada una herencia increíble, sobrenatural, que le ha sido dada ya y que él tiene que empezar a desarrollar. Y que esa herencia se va a cumplir cabalmente en la eternidad. Entonces, este cristiano entiende que cada día es un paso más cercano a la eternidad. Y por tanto, cada día se prepara más para esa eternidad. Tiene esperanza en la venida del Señor. Y su vida está marcada por esa esperanza. Estoy haciendo un contraste entre la vida de muchos cristianos que, congregándose y todo lo que ustedes quieran, solamente es como si esperaran al próximo domingo, llevan la palabra a la casa, se les olvidó cuál fue la palabra, pelean con todos los que están en la casa, pierden la paz, y por tanto entonces dicen que salen a buscar el próximo domingo a Dios en la iglesia, cuando no se han dado cuenta que Dios está con ellos y que les ha dado grandísimas cosas para que las desarrollen. Una marca segura de crecimiento en el Señor es que nuestro gozo es cada día mayor por la herencia que Él nos prometió. En vez de depositar nuestra esperanza en ninguna cosa del mundo, ya no nos interesan las cosas del mundo. El termómetro entonces dice, tiene esperanza cuando yo estoy desinteresado de las cosas del mundo. El termómetro marca fiebre cuando yo todavía estoy interesado en muchas cosas en el mundo. Tengo que hacer capital, tengo que buscar un príncipe azul. Bueno, eso es un sueño, perfecto, pero es que el sueño debe estar supeditado a la esperanza. Primero, es decir, si el tiempo alcanza, voy a conseguir un príncipe azul o una princesa rosadita. Bueno, perfecto. Pero si el tiempo alcanza, si se aparece el príncipe azul en el momento en que tú ya estés maduro. ¿Antes para qué? Segunda señal, la madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Obediencia. El Salmo 119, 1 y 2 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Resulta que el Salmo 119 está colocado en toda la mitad de la Biblia. Ustedes separan el número de hojas a la derecha y a la izquierda. El centro es el Salmo 119. Y ocurre que el Salmo 119 tiene otra particularidad, y es que es el capítulo de la Biblia más largo. Tiene nada más y nada menos que 176 versículos. Y estos 176 versículos están enfocados todos hacia el bienaventurado, que es obediente porque conoce la ley y quiere agradar al Señor. Ese es todo el tema del Salmo 119. Cristiano obediente, creyente obediente. Y en este caso, pues cuando fue escrito, israelita o judío obediente. El problema es que los judíos no obedecieron al Salmo 119, no lo comprendieron, no lo amaron. La pregunta es, ¿cuántos cristianos hoy en día conocen el Salmo 119? Lo han leído al menos una vez y han dicho, uy Señor, qué
preciosidad de salmo donde se exhorta a la obediencia, pero la obediencia entendida, no la obediencia obligada. Señor, yo quiero ser de esos bienaventurados del Salmo 119. Amén y amén. Lo interesante es que hoy conocemos todavía más de la bondad de Dios que la que expresaba el salmista cuando decía bienaventurado, porque hoy conocemos ni más ni menos que al Hijo de Dios, al que murió por nosotros. Hoy somos más bendecidos todavía que los israelitas, los judíos. Espero que los verdaderos hijos de Dios se den cuenta de esta tremenda bendición. Tercera señal. La madurez espiritual se evidencia por la lucha contra el pecado en nuestras vidas, o sea, la pureza. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, muerte espiritual. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, ya no morirán más espiritualmente y su cuerpo resucitará. Y la primera de Pedro 2:11 dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, esfuérzate, mi hermano, en apartarte del pecado. No te dejes caer. Busca la ayuda del Señor, del Espíritu. Señor, manténme junto a ti, no me dejes resbalar. Se espera que alguien que vive para la gloria de Dios presente cada día más victoria en su batalla contra la maldad y en su caminar en el Señor. Cuarta señal, la madurez cristiana se evidencia en que dejas de confiar en tu desempeño para ser justificado ante Dios. Ya vamos a explicar. Eso se llama confianza. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Sabemos que la carne es engañosa, la de él, la de ella, la de todo el mundo, la del pastor también. La carne es engañosa, pero el Espíritu es poderoso en aquellos que confían en él. Por eso confiamos en Cristo Jesús, pero no en la carne. Un creyente maduro procura aferrarse más y más a esta verdad para tener puesto el casco de la salvación y saber que el Señor lo está conduciendo por esa senda todos los días. La salvación que empezó el día de su conversión y va a terminar el día de su glorificación. Y se cuida de caminar como a Dios le agrada. Punto 5. La madurez espiritual se evidencia en no creernos más de lo que somos. Recuerden ustedes que un cristiano cada vez habla menos y menos de sí mismo. Que cuando un que se dice cristiano está hablando continuamente, es que yo, es que mí, es que me, es que... Ese cristiano todavía está en la carne. Está hablando mucho de él. Es lo que se llama humildad, porque la humildad consiste en reconocer al Creador donde quiera que esté. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Te está preguntando el Señor. Lo que tú tienes, ¿de quién es? ¿Acaso lo recibiste o no lo recibiste? El humilde dice, todo lo que tengo lo he recibido. ¿De quién? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué lo que ves ante el espejo? ¿Por qué lo que has leído a veces se sale de ti como si fuera un mérito tuyo? ¿Por qué la voz que te sirve para alabar al Señor o las manos con las cuales tocas un teclado a veces te llenan de orgullo cuando en realidad todas estas son bendiciones de parte de Dios? Dios es el dueño. A Él es al que hay que darle gracias por todo eso. Cuanto más caminamos con el Señor, más entendemos que todo lo que somos y tenemos es solo por la gracia de Dios. Por eso es humildad, reconocer al Creador. No somos mejores ni más importantes que nadie, ni siquiera el pecador, ni siquiera Él. Porque si nosotros nos apartamos de Dios, venimos a ser
totalmente similares al pecador. Punto 6. La madurez espiritual se evidencia en nuestro uso productivo del tiempo. Diligencia y gratitud se llama eso. Efesios 5:15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Palabra que quiere decir que debemos buscar de una manera mucho más diligente el estudio de las cosas del Señor. No que nos la pasemos estudiando, hermanos, 24 horas al día, no es eso lo que está diciendo la palabra. Tenemos derecho a descansar, a reposar, a hacer otras cosas. Pero lo que está diciendo es que no perdamos el tiempo con a veces tantas bobadas, tantas majaderías que están al alcance de una cajita cuadrada que ponemos en la mano, o una caja un poco más grande también cuadrada que ponemos en el escritorio, y empezamos a navegar a diestra y siniestra. Perfecto, descansamos ¿cuánto? Media horita, leímos cosas productivas, pero no más, hermanos, no más que una hora si es que estamos investigando. No 2, 3 horas andando en redes sociales a ver qué dice fulanito, qué dice el actor, qué dice el político, qué dice el jugador del partido, del equipo no sé qué. No seamos necios. El tiempo se está acabando. Son muchos los que necesitan del Señor y nosotros podríamos compartirles de Él si estuviéramos en un mayor grado de madurez cada día. Vamos a ver que entre más madurez, más queremos compartir del Señor. No desperdiciar las horas que el Señor nos da para lo que somos llamados a hacer. Punto 7. La madurez espiritual se evidencia en amabilidad, o sea, bondad y dar de gracia. Segunda de Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, o sea, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si yo veo a un siervo del Señor que está peleando continuamente, yo me cuestiono. Digo, ¿en realidad es cristiano? Pelea por todo, contiende, arma problemas, arma líos. Todo está mal para esa persona. Si conocemos la gracia de Dios, no deberíamos tratar mal a otras personas ni menospreciarlas. Cuando uno va a pelear, según Santiago, es porque tenemos algo en nuestra carne, que es orgullo, y queremos poseer algo, razón por la cual queremos que la otra persona haga como a nosotros nos parece. Octavo, la madurez espiritual se evidencia en nuestro amor por otros creyentes, o sea, amor y servicio. Hay un dicho en el mundo: obras son amores y no buenas razones. Ese dicho se puede traducir así: ¿de qué sirve que a uno le digan cada rato te quiero, te quiero, te quiero, te amo, pero lo están golpeando con otra cantidad de cosas? Un puño, una frase, no le atiende en un servicio que necesite, está enfermo en cama y no le llevan ni una agüita. En cambio, puede que no se diga mucho eso, te quiero, es necesario decirlo, pero si no se dice mucho, hay obras que pueden mostrar el amor, deben mostrar el amor. Yo pues, prisionero del Señor, Efesios 4:1, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Cada uno de nosotros ha sido llamado de una forma muy alta. El Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, que no tenía por qué hacerlo, se ha dignado llamarnos. Entonces nosotros debemos responder a ese honor. ¿Cómo? Según versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. El amor se manifiesta sobre todo en el soportar. Esa es la razón por la que el Señor creó el matrimonio y la familia. Porque con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que tenemos que soportar de aquel que llamamos nuestro ser amado, ¿sí? Y en eso es que se manifiesta el amor,
soportándonos unos a otros en amor. No me gusta lo de esa otra persona, no importa. No se lo grito, no se lo escupo, no se lo echo en cara, lo soporto. Con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Versículo 3. Esforzándose. Es que es un esfuerzo la vida cristiana, no es fácil. Esto es para valientes, no es para cualquiera parecido. Solo es para el que quiere agradar a Dios. Y esto significa esforzarse. Esa es la mala noticia. ¿Qué hacemos? Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué es más importante? ¿Decirle a tu hermano el defecto que tiene, lo que te molesta a ti, o vivir en paz? Pues mira que la Biblia dice, es más importante vivir en paz. El defecto de tu hermano le corresponde a Dios, no a ti. Nuestro Dios dijo que seremos conocidos como discípulos de Él si nos amamos unos a otros. Eso está en Juan 13:34. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y eso es lo que nos aleja del egocentrismo. Es que cuando toleramos a otro, nos olvidamos de nuestro propio egoísmo y crecemos. Cuando estamos pendientes del defecto ajeno, es porque vivimos en un egoísmo rampante. Y nos induce a amar a todo el mundo a pesar de sus defectos. 9. La madurez espiritual se evidencia en el amor a nuestros enemigos, lo cual es perdón, obviamente, y sabiduría, que no hemos descubierto de pronto. Perdonar es ser sabio. Romanos 12:14. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Si alguien te insulta, no digas nada de esa persona. 19. Del 14 salté al 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso decía que el perdón es sabiduría, porque yo entiendo, yo sé que Dios es el que le va a dar el trato al que me ofendió a mí. Soy sabio, bíblicamente soy sabio, por tanto soy humilde, y entonces agacho mi cabeza y espero el tiempo de Dios, que Él haga cuando le parezca. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. A ver, este enemigo es el que viene a buscarte a ti y te dice, tengo hambre. Ah, bueno, entonces tú qué le dices, no, váyase de aquí, usted me ofendió. Le dice, dale de comer, pero con dignidad. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza, es decir, le darás vergüenza. Dios, mejor, le da vergüenza a ese enemigo tuyo que te hizo daño. 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cristo nos amó cuando estábamos en enemistad con Él. Así debemos estar dispuestos a amar incluso a quienes nos tratan mal. Pero entendamos el amor. El amor no es írsele a botar a los pies al enemigo y decirle, yo soy su esclavo. El amor es servir si el otro está necesitado, perfecto. Pero mantener la dignidad de hijo de Dios. Esto es cristianismo básico. Y por último, 10ª señal de madurez espiritual. Se evidencia en una capacidad creciente para perdonar a otros. Aquí lo vamos a enfocar hacia la tolerancia al reconocer a Dios en los otros. Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. El cristiano maduro no sufre de ninguna de estas cosas. Repito, amargura, enojo, ira, gritos, insultos y malicia. Un cristiano maduro es pacificador. No va haciendo reclamos a derecha y izquierda. Es que usted no ha hecho, es que usted no cumple, es que usted no hace. Es que no me gusta eso que usted hace. Cállate. Deja que Dios trate a ese hermano. Y tú, dice el versículo 32, sean más bien amables unos con otros,
misericordiosos, como Dios es misericordioso, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí estamos enfocando entonces la tolerancia entre hermanos. Si el Señor nos perdonó y nos aceptó como éramos, cuando no teníamos excusa ante Él, entonces ¿quiénes somos para no perdonar y no tolerar a quienes nos hagan algo que nosotros llamamos malo? Porque esa es otra. No todo lo que nos ofende en realidad es una maldad. A veces nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra pareja nos ofenden y en realidad es que somos nosotros los que estamos tomando como ofensa algo que simplemente es que no nos gusta. Aprendamos a ser sabios y entendiendo que esa sabiduría nos va a llegar si nos proponemos ser tolerantes. Este es un mensaje para padres de familia, madres de familia y sobre todo también para hijos hoy que son tan intolerantes con los padres. Pero ninguno se escapa. Cristianos en la misma iglesia, tolerantes. Uy, es que el hermano huele a feo. ¿Y qué, hermano? No tienes por qué volverlo público ni hacer malas caras. Apártate discretamente si es que te molesta mucho la nariz. Te garantizo que de pronto algunos malos olores, incluso así, los puedes tolerar, sin molestarte tanto. Pon tu mira en las cosas de arriba y verás. Y di, Señor, ayuda a mi hermano. Quizás es que no tiene agua o no tuvo dinero para pagar el agua. ¿Qué tal esa? Y tú lo estás juzgando como si fuera un criminal. Hermanos, este tema da para mucho. La madurez cristiana es el crecimiento hacia la imagen de Cristo y es una obligación desde la salvación hasta la glorificación. Esto no es solamente para un pastor, para todos y cada uno. Así que vamos a proponernos trabajar en esto.